Bienvenido a la siguiente clase de química. Hoy vamos a hablar de los conceptos básicos de estequiometría, los tres primeros: masa atómica, mole y número de Avogadro, esenciales para los cálculos estequiométricos que vamos a hacer en las siguientes clases. Entonces el objetivo será desarrollar los conceptos de mol, masa atómica y número de Avogadro, realizando aplicaciones prácticas que permitan comprender su utilidad en cálculos estequiométricos de reacciones químicas. ¿Qué es el mol? El mol es una unidad del sistema internacional que nos sirve a nosotros para cuantificar masa de compuestos químicos. Sucede que en la naturaleza, según la naturaleza de los elementos, cuantificar estas cantidades puede muchas veces implicar el manejo de números muy grandes. Y cuando hablamos de números muy grandes, hablamos de números de cifras significativas que pueden pasar 5, 6, hasta 7 en cantidades cuando estas son cantidades industriales. Y no podemos perder de vista que los compuestos químicos básicamente le interesan sobre todo la parte científica e industrial. Entonces, el sistema internacional lo que buscó fue, basándose en los conceptos de química más aplicada hacia la estructura de los elementos, cómo hacer para cuantificar, medir en cantidad la cantidad de masa de elementos sin tener que utilizar números tan grandes. Para eso definió el mol. Y es que el mol es la unidad utilizada para expresar la cantidad de una determinada sustancia en el Sistema Internacional de Unidades, SI, el resultado de expresar la masa atómica de un elemento o la masa molecular de un compuesto en gramos. Estos son conceptos que vimos en química de primer año, hay que recordarlos un poco más adelante. Se define técnicamente como un mol la cantidad de esa sustancia que contiene tantas entidades elementales del tipo considerado como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. Mol, número de Avogadro. El término mol proviene del latín moles, que significa una masa. El término molécula es la forma diminutiva y significa una pequeña masa. Ahí tenemos la explicación de dos términos que serán muy comunes a lo largo de este curso de química. ¿Qué es el número de Avogadro? Para terminar de comprender el concepto de mol, analicemos un poco el número de Avogadro. Por número de Avogadro se entiende el número de entidades elementales, es decir, de átomos, electrones, iones o moléculas que existen en un mol de cualquier sustancia. Entonces estamos hablando de que en esa cantidad que llamamos mol podemos encontrar números independientes de estas cantidades. Es decir, que nos sirve para representar algo, ¿no?, con referencia a una masa central. La historia. La constante de Avogadro debe su nombre al científico italiano de principios del siglo XIX, Amedeo Avogadro, quien en 1811 propuso por primera vez que el volumen de un gas a una determinada presión y temperatura es proporcional al número de átomos o moléculas independientemente de la naturaleza del gas. El físico francés Jean Perrin propuso en el 1909 nombrar la constante en honor de Avogadro. Perrin ganó en 1926 el Premio Nobel de la Física, en gran parte por su trabajo en la determinación de esta constante, mediante varios métodos diferentes. El número, que no le vamos a poner unidades por ahora, porque representa muchas cosas diferentes, el número es 6,023 por 10 a la 23. ¿Cuáles entonces son estas equivalencias y qué significan? Un mol de una sustancia, y lo vamos a resaltar acá porque nos va a hacer falta, un mol de una sustancia es igual a 6,022 o 6,023, también es válido, por 10 a la 23 unidades de esa sustancia, tal como átomos, moléculas o iones. Un mol es igual a 6,023 o 6,022 por 10 a la 23 unidades. Es decir, si yo estoy hablando de unidades elementales, estoy resaltando esto aquí para que se vea y no se olvide. Si estoy hablando de unidades elementales, yo puedo decir, por ejemplo, si yo hablo de átomos de hidrógeno, yo puedo decir un mol de hidrógeno son 6,023 por 10 a la 23 átomos de él. Y aquí tenemos equivalencias. Un mol de partículas, cualquiera que sea, son 6,023 por 10 a la 23 partículas. Es decir, si yo digo un mol, puedo decir en términos más coloquiales, un mol de pelotitas de billar son 6,023 por 10 a la 23 pelotitas de billar. Sí, son partículas. No me han dicho de qué.
Bien, entonces es como una referencia, ¿no? Un mol de átomos es 6,023 por 10 a la 23 átomos. Un mol de moléculas es 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Un mol de iones es 6,023 por 10 a la 23 iones. El concepto de mol se puede usar para convertir la masa hacer conversiones entre masa y número de partículas. Veamos. ¿Y qué es la masa atómica de un elemento? Ya vamos a empezar a relacionar más esto. La masa atómica de un elemento, aquí, como la tenemos acá. Este extracto que yo tengo aquí es un pedacito de la tabla periódica, conocida por ustedes. ¿Qué estoy señalando yo aquí? Agarro un cuadrito de la tabla periódica, específicamente del elemento hierro. Del elemento y de todos los elementos de la tabla periódica aparecen varias propiedades. En este caso tenemos aquí un numerito importantísimo a la izquierda superior. La masa atómica, número másico del isótopo más estable. Nosotros sabemos que todos los elementos de la naturaleza están constituidos por diferentes tipos de isótopos. Y esa masa atómica es como un número promedio de sus masas atómicas. No nos interesa ahorita recordar eso, pero sí saber que existe este término que está en la tabla periódica. Para el hierro es 55,84. La masa atómica, o peso atómico como se llamaba antes, ya no se debe llamar así, se debe llamar masa atómica, es la masa de un átomo. Se mide en unidad de masa atómica UMA y su valor corresponde técnicamente a 1 sobre 12 del isótopo 12 del átomo de carbono. No nos interesa esa definición tan técnica. Lo que nos interesa es entender, que ese número, esa masa atómica ya está determinada para varios elementos y que se utiliza de la siguiente forma, con el número de Avogadro y los moles. Analicemos lo siguiente. En la aplicación es que lo entendemos. Un caso. ¿Cuántos moles o cuántas moles de átomos hay en 136,9 gramos de hierro metálico? Hierro, la sustancia que vimos anteriormente. Planteamos una estrategia para resolver esto. La masa atómica del hierro es de 55,85 unidades de masa atómica. Vean cómo vamos a relacionar las cantidades. Esto nos dice que la masa molar del hierro es de 55,85 gramos sobre mol. Esta unidad es importante, por eso lo tengo acá. La unidad de masa atómica de un componente también puede llamarse la masa atómica o masa molar de ese componente. Y sus unidades pueden ser equivalentes a gramos sobre mol. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que un mol de átomos de hierro son 55,85 gramos de hierro. Es decir, que un mol de una sustancia equivale en gramos a su masa atómica. Si la masa atómica del sodio fuera, por ejemplo, 23, del oxígeno, que sí estoy seguro cuánto es la masa atómica, es 15,99, yo digo un mol de oxígeno tiene una masa de 15,99 gramos. Entonces esto se puede expresar como un factor de conversión. Un mol de átomos de hierro equivale a 55,85 gramos de hierro, o incluso lo podemos colocar inverso, 55,85 gramos de hierro equivalen a un mol de átomos de hierro. ¿Qué sucede? Como la masa de un mol de átomos de hierro es de 55,85 gramos de hierro, esperaríamos que en 136,93 gramos, un número no muy grande de moles, más de 1 o 10. ¿No? Eso sería lo que esperaríamos. Entonces, hacemos el cálculo. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería, los moles de átomos de hierro serían, tomamos la masa en la que nos están pidiendo que hagamos el cálculo, 136,9 gramos de hierro, lo colocamos y usamos el factor de conversión. Multiplicamos por, si yo lo que quiero son los moles de átomos, coloco los gramos de hierro que equivalen a un mol de átomos, de tal manera que se me cancelen gramos de hierro con gramos de hierro arriba que están multiplicando. Lo que quiero sobre lo que tengo. Si lo que tengo son gramos de hierro y me piden moles, pongo los moles arriba y los gramos los pongo abajo para que se cancelen al multiplicar. De tal forma que al ejecutar este cálculo, 136,9 dividido para 55,85, esto me da 2, tenemos aquí, 451 moles de átomos de hierro. Esta sería la forma de hacer el cálculo, la forma de aplicar el factor de conversión que tenemos aquí. ¿Cuántos átomos hay en 2,451 moles de hierro? Estrategia. Una mol de átomos de un elemento cualquiera tiene el número de Avogadro en átomos. Aquí está la relación.
lo cual nos permite establecer dos factores unitarios, factores de conversión. 6,022 o 0,23 por 10 a la 23 átomos equivalen a un mol de átomos, o un mol de átomos equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos. Con ese factor de conversión, sencillo, hacemos la respuesta. Decimos, ¿cuántos átomos de hierro hay en esta cantidad de moles de átomos de hierro? Multiplicamos. Lo que quiero, átomos de hierro, es lo que me están pidiendo, sobre lo que tengo, moles de átomos de hierro. ¿Para qué? Para que moles de átomos de hierro con moles de átomos de hierro se cancelen al multiplicar. De tal manera que al multiplicar estas dos cantidades que tengo acá, obtengo 1,476 por 10 a la 24 átomos de hierro. Naturalmente tendríamos un número muy grande porque los átomos son algo que ni siquiera se pueden ver, son más que microscópicos. Entonces no podemos esperar un número pequeño, tenemos que esperar un número muy grande en cantidades como estas, ¿ven? Entonces, si nosotros hiciéramos cálculos trabajando en cantidades de átomos, los números serían demasiado grandes. Por eso el número de Avogadro prácticamente nace en base a esa necesidad, y con ese número es que se hacen las conversiones para los cálculos con reacciones químicas. Es vital entender estos factores de conversión con los que estamos trabajando acá. Si nosotros entendemos estos factores de conversión, podemos resolver cualquier cálculo de los que nos corresponden. Bien, y lo mismo aquí en el problema anterior, el factor de conversión que tenemos acá, nosotros pues básicamente es este señor que tenemos acá. Un mol de átomos de cualquier sustancia es lo mismo que su masa atómica en gramos, o la masa atómica en gramos de cualquier sustancia equivalen a un mol de átomos de esa sustancia. Llámese hierro, sodio, potasio, como ustedes la quieran llamar. Esa es la forma de nosotros pues entender esto. Entonces esperamos que el número de átomos es más de 2 moles en el problema anterior, en el problema que estábamos haciendo, más de 2 moles de átomos sea un número muy grande, escrito en notación no científica, y fíjense el tamaño del número. ¿Cómo lo leen ustedes? Más que millardos, ¿verdad? Ese es el número de átomos de hierro que hay apenas en una muestra de 2,451 moles. O sea, básicamente, que es la cantidad que teníamos anterior, 136 gramos. En 136 gramos hay toda esta cantidad de átomos de hierro. Entonces, para eso son estas equivalencias. Eso es lo que debemos estudiar.